Bueno, muchas gracias. Vamos a continuación, vamos a presentar la conferencia entre síndromes ventriculares, cómo y cuándo debemos de actuar. A cargo del doctor Diego Vegas. El doctor Diego Vegas es un cardiólogo y electrofisiólogo, trabaja en la ciudad de Quito, es un invitado, discípulo del doctor Pachón. Así que tenemos un discípulo del doctor Pachón aquí para poder ayudarnos con el tema de estas síndromes ventriculares. Fue médico cardiólogo, médico graduado en la Universidad Central y trabajó también graduado de la Universidad de Northfield, trabajó en Sao Paulo como electrofisiólogo y ahora actualmente ejerce su trabajo en el Hospital de la Policía y también como médico tratante del Hospital Metropolitano. Diego, un lujo tenerte acá como miembro de la sociedad activo, siempre tratando de ayudar a todos los expectantes, tanto los cardiólogos como médicos, para darnos luz en el tratamiento de las extrasístoles ventriculares y también van a tocar el tema de los desfibriladores y las extrasístoles ventriculares. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, un honor para mí estar aquí en una ciudad hermana como Guayaquil. Realmente, en honor al tiempo, voy a intentar ser lo más corto posible, bien puntual y bien práctico también. Sé que aquí hay mucho cardiólogo clínico que necesita un poco de la orientación de cuándo tratar este tipo de problemas como son las extrasístoles. Empezaremos diciendo qué es una extrasístole, cómo la definimos y pues hay una gran variedad de definiciones, pero me ha agradado estas que les traje aquí. Son contracciones prematuras provenientes de los ventrículos, que pueden suceder en corazón estructuralmente dañado, como pueden suceder en corazón estructuralmente normal. La sintomatología es muy variable, ya abordaremos un poco sobre el tema, y clásicamente las extrasístoles se ha correlacionado mucho con muerte súbita, inclusive en la introducción se me habló de, vamos a topar un poco de desfibrilación. Realmente, aquí hay que tener en cuenta una cosa, el ver una extrasístole realmente define que el paciente va a tener un evento fatal o no. Intentaremos responder eso el día de hoy. Con respecto a definiciones también, se les ha puesto muchos nombres, contracciones prematuras ventriculares, extrasístoles ventriculares, despriorizaciones prematuras, complejos prematuros ventriculares. Realmente en el idioma MESH, lo correcto es llamarle complejos prematuros ventriculares, pero extrasístole es nuestro común denominador. Cuando nosotros sospechamos de una extrasístole, pues cuando vemos en el electrocardiograma un QRS mayor que 120 milisegundos, generalmente, y no siempre, esto no son absolutos en medicina, generalmente pensamos que es ventricular la extrasístole. Si la morfología tiene una morfología bizarra, que no se acopla mucho a un bloqueo rama derecha o bloqueo rama izquierda, también nos orienta que puede ser una extrasístole. Si la onda T está opuesta al QRS, también. Si hay pausas compensatorias, esto no siempre se ve. Pueden haber extrasístoles que son interpoladas, que simplemente nos dice que la conducción desde el ventrículo no está subiendo a la aurícula y no resetea el nódulo sinusal. Pueden haber también P retrógradas que nos ayudan a definir la extrasístole. Si nosotros hacemos un electrocardiograma, todos los que estamos aquí, les aseguro que no todos tendrán, no más de un 50%, quizá menos, pero si les hacemos un holter a todos los que estamos aquí, un 80% de la población tiene extrasístoles ventriculares sin eso significar nada. Pero ¿cuántas veces nosotros vemos que en una cirugía programada, de pronto el anestesiólogo se pone nervioso porque ve extrasístoles y hasta para la cirugía por eso? Pues hay que tener en cuenta que el análisis de la extrasístole va un poco más allá de su sola presencia. En estas series de datos, por ejemplo, en este review de 15.700 pacientes, se hizo un electrocardiograma por 2 minutos y el 6% de esos pacientes tenían extrasístoles. La prevalencia es definida por la población y el método que usamos. Si nosotros hacemos un holter de 24 horas, 80% de la población se detecta con extrasístoles, lo cual resulta bastante interesante. Pero el tener o no cardiopatía también significa algo. Las extrasístoles son benignas, las extrasístoles llevan a muerte súbita. Les dije que clásicamente siempre relacionamos extrasístole con muerte súbita, pero hay algo más allá que cada vez lo estamos viendo. Y es el hecho de que se relaciona también con incidencia de falla cardíaca. Quizá la muerte súbita viene secundario a esto, son preguntas que todavía lo tenemos que responder. Esta es una serie de datos de una cohorte que se la hizo al análisis retrospectivamente de 5 años
de bases de datos de electrocardiogramas de toda la población estadounidense. 16.8 millones de pacientes con 37,000 pacientes que hallaron extrasístoles ventriculares y que demostraron, en un seguimiento de 5 años, se tuvo que las extrasístoles demostraron, la sola presencia de extrasístoles demostró mayor incidencia de falla cardíaca. Entonces es benigno, realmente yo les dejo la incógnita y esperamos que podamos nosotros realmente responder eso. Con respecto a fisiopatología no es el tema y también nos pasaríamos horas discutiendo sobre eso, pero a veces el mecanismo de la extrasístole nos va a decir mucho de ello. Y a veces predictores que nosotros pensábamos que nos aumentaban el riesgo de muerte súbita o no, realmente lo que nos están diciendo es el mecanismo del cual estamos hablando en la extrasístole. Vamos un poco más allá, clasificación. Para clasificar las extrasístoles, podríamos decirle que son aisladas, podríamos decir que son en duplas o en pares o tripletes. A partir de esa definición ya hablamos de taquicardias ventriculares. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? Pues es como esos memes que dicen expectativa y realidad. Realmente lo que queremos ver todos nosotros es esto, bien organizadito, ritmo sinusal, frecuencia de 72, pero lo que vemos es esto en el monitor y ya nos empezamos a poner nerviosos. Es una extrasístole simple. Cuando son duplas o cuando son tripletes ya nos ponemos un poco más nerviosos. Pero ¿qué pasa cuando sucede esto de aquí? Que hay una morfología como que fuesen extrasístoles, pero la frecuencia es bastante más baja. Eso es lo que llamamos nosotros ritmo idioventricular. Y si la frecuencia está en torno a 60-100, ritmo idioventricular acelerado. Pero ya nos preocupa un poco más cuando venimos nosotros y el paciente de pronto hace esto, ya una frecuencia bastante más alta que es taquicardia ventricular y de pronto se degenera esto o de pronto terminamos viendo lo que nadie quiere ver, que es la muerte del paciente. Entonces, la predicción, la estratificación depende de muchos factores luego de que vemos una extrasístole. Y a veces pensábamos que las asociaciones, el hecho de ver una extrasístole seguida de un latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole, latido normal, que llamamos bigeminismo, a veces pensábamos que era lo predictor de muerte súbita. Y si era trigeminismo, cuadrigeminismo, pues también pensábamos que aumentaba. Realmente hay estudios demostrando, y por ejemplo desde los años 70 se venía hasta planteando clasificaciones que querían hacer algo de perspectiva pronóstica, pero no han demostrado realmente esas asociaciones, mayor incidencia de tasas de mortalidad, por lo cual han quedado en desuso. Es bien bonito decirlo, el grupo 1 de Long, pero realmente no tiene tanto uso con respecto a la clínica. Con respecto a síntomas, palpitaciones, corazón acelerado, presíncope, síncope, son manifestaciones clínicas con quejas que viene el paciente. El pulso puede ser irregular y como yo les dije hace un momento, pueden haber momentos de disociación electromecánica. De pronto está en medio de la cirugía y empieza a hacer una extrasístole con un latido normal. Si nosotros vemos el electrocardiograma, tenemos 60 latidos por minuto, pero si nosotros vemos el pletismograma de pulso, parece como que estuviese en 30 latidos por minuto. Claro, hay un medio contagio porque la onda de pulso no da suficiente tiempo de diástole para que haya un gasto adecuado, por lo cual el paciente no está siendo detectado su latido extra en el pletismograma de pulso y por tanto el contagio de frecuencia cardíaca. Si el monitor está acoplado al electro, seguramente da normal. Si el monitor está acoplado al pletismograma de pulso, va a dar la mitad y todo el mundo va a estar llamando a gritos al cardiólogo. Pues si ustedes se fijan en la presión arterial media, siempre va a estar correcta. Entonces realmente no algo que llame la atención. Cardiopatías asociadas, pues hay varias, y aquí es fundamental el análisis de cardiopatía estructural. Si nosotros no encontramos ni hipertensión, ni cardiopatía isquémica, ni insuficiencia cardíaca, ni miocarditis, nosotros generalmente hablamos de aquella extrasístole en corazón estructuralmente normal. Pero esa extrasístole también seguramente es algo que no podemos cegarnos y dejarla de analizar. A veces solo damos nosotros indicaciones de, ¿sabe qué es ese extrasístole normal? Solo deje de tomar cafeína, deje de fumar y deje de evite el alcohol, porque así ya no va a tener más las extrasístoles. Pero fíjense este estudio bien interesante, en el cual se demostró que la incidencia de extrasístoles desencadenadas por aquellos que nosotros considerábamos los desencadenantes típicos, por ejemplo el café, la cafeína, no demostró ser mayor que la población normal. Y no solo eso, sino los derivados de café, cafeína, tiosantinas, té, chocolate y demás tampoco demostraron mayor incidencia, contrario a lo que creíamos. Bastante interesante en el análisis que hice el levantamiento.
¿Cómo analizamos el riesgo de una extrasístole? Esto también es bastante interesante. Primero, anamnesis, antecedentes familiares, clínica. Si es que viene un paciente y me dice que se está sincopando a diario, por más única extrasístole que le vi en el electrocardiograma, voy a abrir la pauta de que algo allí hay anormal. Si yo hago un ecocardiograma, sale algo en el ventrículo derecho anormal, o me sale de pronto un septo, una pared hipertrófica anormalmente, yo pienso que puede ser un extrasístole secundario a una enfermedad arritmogénica. Podría serlo una cardiopatía isquémica y demás que aumentan el riesgo de por sí, por la propia enfermedad, no por la presencia de extrasístoles. El electrocardiograma y el Holter son fundamentales. Les voy a demostrar unos estudios que predicen la enfermedad siendo más maligna, solo con electro y Holter. La ergometría también, pues una ergometría me puede decir cómo está el comportamiento con respecto a la función autonómica también. Y la resonancia, pues que es nuestro Ferrari, que nos lo va a decir todo, demostrándonos el substrato arritmogénico, como es un realce tardío o porcentaje de fibrosis. El electrocardiograma, lo más básico, pero seguramente lo que más hacemos, nos va a descartar cardiopatía eléctrica, canalopatías, fundamental. El valor predictivo negativo de un electrocardiograma también, por favor, considerar que no es del todo alto. El hecho de yo no ver un brugada no quiere decir que no lo tenga, porque hay brugadas que son simplemente paroxísticos. El hecho de ser monomórficas o polimórficas, si yo veo polimórfica ya pienso en cardiopatía estructural, ya pienso en cardiopatía isquémica, y la carga de extrasístoles. Alguien me va a decir, pero qué loco está hablando aquí, carga de extrasístoles en el electrocardiograma. Hay estudios demostrando que se puede predecir las extrasístoles, la carga que yo voy a tener generalmente medida en Holter de 24 horas con un simple electrocardiograma. Entonces fueron 1.240 pacientes que se analizó. Aquellos que se vio en el trazado del electrocardiograma más de 3 extrasístoles, se encontró que tenían una carga mayor al 10%, sí se correlacionaba con el Holter de 24 horas. Bastante interesante porque seguramente nos evitamos de hacer un Holter. Pero estos son estudios iniciales y pues no fue debido al azar, por lo cual podríamos hasta confiar. Interesante, en ese estudio la carga de extrasístoles significativa se consideró mayor que 16%. En Holter, la carga mayor a 10, 30%, esto es muy variable en los estudios, por eso el rango se considera que tiene asociación con enfermedad de disfunción ventricular a largo plazo. Conforme más se acercaban a 30% los pacientes de carga de arritmia ventricular, más disfunción ventricular. Y esto es lógico, porque cada extrasístole no contrae sincrónicamente el ventrículo. Y un ventrículo que contrae asincrónicamente generalmente evoluciona con disfunción. Es lo que pasa cuando ponemos el electrodo en punta muchas veces de marcapasos y estimulamos al 100%. Pues la frecuencia de las extrasístoles muchas veces nos decían que era predictor. No hay estudios muy fuertes demostrando esto. Y los eventos repetitivos y asociaciones tampoco lo han demostrado. Este estudio también bien interesante, que nos analizó en torno a 300 pacientes, en el cual se demostró que la carga de extrasístoles, siendo cercana a 30%, demostraba una mayor evolución a disfunción ventricular. Aquellos que tenían taquicardia o miopatía eran los que tenían extrasístoles con carga alta. A propósito, vamos a demostrar con 2 casos. ¿A quién trato y cómo? Esta es una paciente de 33 años. La única queja de ella era palpitaciones taquicárdicas, todo el tiempo sin relación a los esfuerzos. Se le hizo un ecocardiograma, fue normal. Un test ergométrico fue normal. Y el test ergométrico, de paso, inhibió las extrasístoles. En su electrocardiograma lo que tenemos es esto. En honor al tiempo no vamos a ver la ubicación del extrasístole, pero eran extrasístoles ventriculares aisladas únicas durante el electrocardiograma. Se le pidió un Holter, las frecuencias medias fueron normales, número de extrasístoles 370 en todo el día, buena calidad técnica, y la carga de extrasístoles fue cuantificada como menos del 1%. Lo que llamaba la atención es que esta paciente tenía todo el tiempo esto: trigeminismos, bigeminismos. No llegó a ser taquicardia ventricular, pero sí asusta a veces ver un trigeminismo en un corazón estructuralmente normal. No nos olvidemos también del Holter, los histogramas que nos dicen en qué momento del día se produjo, y en ella era bien peculiar que durante la noche desaparecían las extrasístoles. Quiere decir, en algo, ¿será que puede tener un poco de relación con la carga adrenérgica del día esas extrasístoles? Pues empezó beta bloqueador. ¿Por qué? Porque los síntomas eran frecuentes de la paciente. Determinamos nosotros y le explicamos que tenía bajo riesgo de muerte súbita,
y bajo riesgo de evolución e insuficiencia cardíaca, una carga baja, y hubo metaanálisis que nos ayudan a defender eso. Pues la sola presencia de extrasístoles, y siendo estas frecuentes, demostró un aumento en la mortalidad de casi 2 veces comparado con una corte normal, de 2.1 de exceso de riesgo siendo estadísticamente significativo y aumento de muerte súbita también. Los pacientes, sin embargo, en este estudio, en este metaanálisis, no fueron clasificados por su enfermedad estructural, lo cual le quita un poco de validez y afirmación. Pero una corte de 5.700 pacientes sí demostró que la presencia de extrasístoles podría, siendo estas frecuentes, podrían ser predictores de mortalidad total, hospitalización e incidencia mayor de insuficiencia cardíaca. En esa paciente se le empezó beta bloqueador, fue bastante bien. Con respecto a otro caso, paciente 58 años, esta vez este paciente, la previa era asintomática, le decidimos tratar con corazón normal. A este paciente todo lo contrario, paciente 58 años, asintomático, fue a una valoración por una sospecha de hipertensión. Se le hizo un electrocardiograma y un ecocardiograma y pruebas funcionales, porque lo que se detectó inicialmente fue esto, tripletes, que ya según algunas definiciones es taquicardia ventricular no sostenida. Pero no les asusta tanto eso. El otro electrocardiograma a seguir fue este, ya hacía taquicardias de 5 latidos, frecuencia considerablemente rápida, y se le hizo un ecocardiograma, fracción de eyección normal, test ergométrico suprimió las extrasístoles y el Holter tenía 37% de carga de arritmia. Todo el día estaba ese paciente con extrasístoles. ¿Qué decidimos? Pues empezamos tratamiento clínico beta bloqueador. Los histogramas daban durante todo el día la extrasístole, de todas formas empezó un beta bloqueador cardioselectivo. Nos enfocamos en el hecho de cuantificar si es que se va a morir o no. Es poco probable que se muera ese paciente, hay estudios demostrando eso. La carga de extrasístoles como tal no determina 100% riesgo de muerte súbita, pero lo que sí determina es la posibilidad de evolución a falla cardíaca, y ahí viene un secundarismo, porque si es que evoluciona a falla cardíaca, seguramente aumenta la mortalidad de ese paciente. ¿Qué es lo que hicimos con el paciente? Frente a la falla de terapéutica, decidimos ablacionar. Afortunadamente era un foco único y logramos ablacionar al paciente con una muy buena respuesta. ¿Fuimos invasivos? No, pues realmente queda considerar. ¿A quién tratar? Siempre considerar síntomas, antecedentes, cardiopatía estructural. Hay que predecir si es que tiene riesgo de muerte súbita, insuficiencia cardíaca. No hay evidencia a favor del tratamiento en pacientes asintomáticos con baja carga de extrasístoles. Y aquí vienen un poco las definiciones. Consensos de arritmias ventriculares de la Sociedad Americana y Europea, pues nos va diciendo cómo analizar. Primero, análisis de la historia clínica, examen físico, ecocardiograma, monitoreo ambulatorio, historia familiar es fundamental. Ahí vamos a clasificar si tiene corazón estructuralmente dañado o no corazón estructuralmente dañado. Si no lo es, si no es dañado, solo acompañamos y vamos viendo carga de extrasístoles. Si es que es dañado, vamos a ver la carga de extrasístoles en 24 horas. Aquí hay puntos de corte. Este consenso habla de 10.000 extrasístoles en 24 horas. Hay otros que hablan del porcentaje de extrasístoles. Pero no es lo mismo tener 10.000 extrasístoles en un Holter que tuvo 50.000 latidos en un día que uno que tuvo 120.000 latidos. Entonces, el porcentaje de extrasístoles o la carga total absoluta nos va a determinar si es que nosotros tenemos que tratar o no. Si la carga es muy alta, vale la pena tratar, y ahí vamos a tratamiento clínico con fármacos o vamos a tratamiento con ablación de catéter, dependiendo del paciente, individualizar al paciente y dependiendo el tiempo, ¿no? Inicialmente siempre empezamos lo farmacológico, después intentamos considerar. Pero hay pacientes específicos, porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que ya es portador de un resincronizador, seguramente el extrasístole es un dolor de cabeza para quien está haciendo la programación, y esto los colegas sabrán para nosotros que mientras más podamos estimular y evitar pseudofusiones, es mejor para la terapia de resincronización. Esos pacientes seguramente no son malos candidatos a resincronización y una ablación, si es que hubo falla farmacológica. Las opciones terapéuticas son fármacos versus ablación. En fármacos, no olvidemos de la nobleza de los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores han demostrado mejora en tasas de mortalidad y rehospitalización en pacientes con falla cardíaca. Perfecto, si vamos a prevenir falla cardíaca, no dejemos de lado como primera línea los beta bloqueadores. Los calcioantagonistas, considerar en aquellos pacientes que no tienen disfunción ventricular, ya que si la tienen, no es el mejor fármaco. Y los fármacos del grupo 1, si bien es cierto,
Si yo le pongo plecainida al paciente, cualquier o procainamida o propafenona a un paciente, si bien es cierto, podría inhibir las extrasístoles, no olvidemos del potencial arritmogénico de estos fármacos por prolongación del QT. Con respecto a qué dicen las guías, y voy terminando con esto, las extrasístoles en corazón estructuralmente normal, inicialmente, si son sintomáticos los pacientes, se puede empezar a tratar con beta bloqueadores, calcio antagonistas para disminuir la carga de arritmia, disminuyéndola evitamos progresión a falla cardíaca. Otros antiarrítmicos, si es que no toleró o si es que fue insuficiente, se pueden considerar, ahí hablemos de miedarona, por ejemplo. Las extrasístoles ventriculares que ya tienen o ya han hecho cardiomiopatía, y aquí vamos a un análisis de qué fue primero, la extrasístole fue la cardiomiopatía o fue la cardiomiopatía que hace extrasístoles, se deben tratar con beta bloqueador. Si es que no, con amiodarona, si tiene algún tipo de contraindicación o recurrencia. Y los sintomáticos con caída de fracción de eyección por carga de arritmia mayor de 15%, con intolerancia o refractariedad, son aquellos pacientes ideales para ablación por catéter, sobre todo en focos arritmogénicos, no digamos monomórficos, sino a predominio de una morfología, podrían ser considerados. Solo concluyendo, valorar detalladamente los síntomas electro, test ergométrico, eco y Holter de cada paciente. Los antecedentes son fundamentales. Yo tengo una única extrasístole, pero la familia entera se murió de muerte súbita, cuidado con ese paciente. Las cargas de arritmia, llámese esto, mayor de 10,000 eventos por día o mayor de 10%, podría considerarse un riesgo no solo de muerte súbita, sino a futuro no queremos ver un paciente con falla cardíaca. Las formas repetitivas o asociadas no demostraron mayor riesgo y el tratamiento de primera línea siempre será farmacológico. Si es que hay una falla o intolerancia, ahí viene el catéter. No puedo dejar de agradecer y un honor para mí estar en esta hermana ciudad y pues a las órdenes. ¿Qué aporte te da la resonancia magnética del paciente con arritmia ventricular? ¿Te aporta algo? ¿Sabemos algo de eso? ¿O en tu experiencia cómo vas manejando el tema? Con imágenes. Absolutamente. Sabemos que la escala, como lo explicó Erika, la escala es la que produce la arritmia ventricular. Entonces, podemos, para el público, ¿no?, deducir de que esas escalas son arritmogénicas. ¿Cómo te va con la ablación combinada? Absolutamente. El maestro Joseph Brugada hizo hace poco un comentario en uno de los congresos europeos que los electrofisiólogos hemos llegado a ser absolutamente dependientes de la imagen cardíaca en resonancia. Y realmente es así, a los colegas les consta. El ver un substrato arritmogénico, una carga de fibrosis alta, a mí ya me hace pensar que ese paciente tiene el porqué fibrilar. O ver una distribución de la fibrosis en pared lateral, posterior, yo ya dejo de pensar, y con alto porcentaje ya dejo de pensar en resincronización cardíaca. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de influencias de la resonancia son fundamentales para nosotros. Y claro, si yo veo, por eso les dije que el Ferrari aquí sería la resonancia, si yo veo un paciente con única extrasístole, pero le hago una resonancia por alguna otra causa, y de pronto me sale un substrato arritmogénico tremendamente grande, pues, oh sorpresa, y ahí yo voy a pensar que debo al paciente investigar un poco más. El substrato arritmogénico y el porqué de, yo les dije que ahí no tenía mucho uso y a esas clasificaciones de fenómeno R sobre T dándole clase 5. ¿Por qué? Porque nosotros los electrofisiólogos a diario vemos que corazón estructuralmente normal, por más de que yo le ponga un ataque agresivo de una extrasístole artificial, como es nuestro polígrafo, encima de una T, el paciente tiene ventrículo estable. Eso hemos aprendido, si el corazón es normal, pero si el paciente tiene un substrato arritmogénico dado por el realce tardío en la resonancia, seguramente, ni bien le toco, el paciente va a fibrilar. Y es lo que está sucediendo cada vez más. De ahí la resonancia nos ayuda mucho en displasia arritmogénica, miocardiopatía hipertrófica, por más de 15%, ya nos indica desfibrilador sin ver nada más. Cardiopatía isquémica, y ahora cada vez se habla un poco más de resonancia en Brugada. Muchísimas gracias. Gracias. Docencia, y esta vez el doctor Llorente nos va